ens explicarà una mica tot el món dels bols tibetans i amb les mostres que veieu, inherents i respirades que ens regala. Sí? Per ell la frase que hem triat és d'en Jordi Griera, que diu, al capdavall, el més important és saber què és el que hem estat cridats a fer y fer-ho. Gracias. Gracias, Jordi. Pues eso, como ha dicho Ana, me llamo Andoni Leiva. Primero agradecerte la invitación, estoy muy contento, muy feliz, que después de 4 o 5 años que nos conocemos, ha llegado el momento de que pueda participar. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros y vosotras. Lo siento, todavía no... Llevo 5 años en Cataluña y más o menos entiendo, pero todavía no me arranco a hablar. Entonces, pues, seguro que me disculpáis. Llevo en el mundo de la musicoterapia, del mundo de los bols y ya se me han apagado los bols, ¿no ves? Los cuencos tibetanos y el gong, desde hace unos 13 años aproximadamente. Y tirando un poco del hilo del título de esta simposium, que es El vacío y la plenitud, yo cambié de profesión, era durante 20 años electrónico industrial, y entré pues, en el mundo de este sistema de producir, de resultados, de lo que te venden un poco en la sociedad, ¿no? Trabajar, ganar dinero y volver a trabajar, ir al fisio para poder ganar dinero, pero está fatal, o sea, esta rueda de la vida que no nos lleva a ningún lado, que es la rueda del hámster, ¿no? Y me venía cuando vi el título, El vacío y la plenitud, que yo me sentía muy vacío. Tenía éxito profesional, pero en mi interior estaba totalmente vacío. Y este vacío es esencial, que yo creo que mucha gente no se lo plantea porque no te paras a pensar, pues la vida me paró, evidentemente, porque tuve varios accidentes de coche, porque no dormía, me dijeron que era muy relajante bucear, y en el Cantábrico, claro, no es como aquí el Mediterráneo, en el Cantábrico es bastante más bravo el mar. Y una vez me metí a 20 metros para bucear, para relajarme, pero tuve un ataque de ansiedad porque no veía ni un pez ni se veía ahí nada. Entonces ahí, pues ahora me río porque la vida me regaló esta experiencia, pero realmente casi me muero porque tienes que subir para no explotar los pulmones, una cierta subida y parar para que los pulmones se adapten a la presión. Y bueno, esa experiencia fue la gotita que colmó el vaso hace ya 14 años o así, para meterme en este mundo maravilloso de los cuencos, que a través de ellos pues he alcanzado la plenitud, ¿no? Que será este hilo del vacío a la plenitud. Y así os cuento un poquito las características y cómo he llegado aquí. También tiene que ver al vacío en otra perspectiva, porque los tibetanos dicen que el sonido del gong o del cuenco tibetano es como el sonido del vacío, el om. Ellos lo comparan con el om. De hecho, ellos cantan muchos mantras tocando el cuenco y el principal, la sílaba sagrada de ellos es el om, ¿no? Y el om representa el vacío, tanto el vacío que te hace flotar este sonido, estos armónicos, esta vibración, te hace, como habéis podido probar en 2 o 3 minutos, es muy hipnótico, te deja como relajado, te envuelve, y para ellos esto representa, ¿no?, el vacío. De hecho, cuando estás mucho tiempo meditando con el cuenco tibetano, tú te sientes como flotar, como los pensamientos se te van parando, te relaja el cuerpo, la mente. Luego voy a hacer una sesión más larga que la del principio. Esto es una charla introductoria y ahora voy a hacer una sesión más larga, y os invitaría a eso, a dejaros llevar por estos sonidos, por esta vibración, respirando profundo. No importa si alguien se duerme porque acabamos de comer, el sonido sigue llegando a los dormidos también. Sí, sobre todo que no ronquéis mucho, eso sí. Pero lo cierto y verdad es que este gran instrumento viene el padre, ahora igual no lo veis, lo voy a arrimar para aquí. El padre de los cuencos tibetanos realmente es el gong,
y ya los chinos lo utilizaban hace 3000 años. No con esta aleación de metales, pero con los metales que encontraban en ese momento, la edad de hierro, del cobre, ellos ya utilizaban para rituales, lo habéis visto en algunas películas, a la guerra, lo marcaban con el gong, y en muchos países orientales, que antes de la pandemia estuve en Tailandia, en los templos tienen gongs enormes y algunos cuencos tibetanos también. Entonces, sirve también para limpiar el ambiente, para limpiar de energía un local, el templo. En Tailandia vi muchos gongs a la entrada de los templos, que es como para purificarte, para entrar de otra manera al ritual, ¿no? O a la misa que tienen ellos. Entonces, el cuenco tibetano es muy antiguo, representa el Om, como decía, y esos que tengo yo, que tengo mucha suerte porque conocí a un monje tibetano en Madrid, y él me enseñó muchas cosas porque viene de un linaje de sonido, y realmente estos que los he conseguido por él son de 7 metales, que esto hay mucha controversia, que se tiene 12, 5, bueno, estos son de 7 metales, y cada metal aporta una vibración. Cuando percutimos o vibramos, cada metal aporta una vibración. Con un micrófono y un ordenador detector de vibración, realmente se detectan como 7 ondas vibracionales cuando percute solo una vez, y todas son armónicas. Aquí hay músicos y los armónicos son pues las notas que hacen que vibremos y que estemos en armonía, ¿no? Y esto es lo que provoca estos cuencos, el gong. ¿Qué deciros? ¿Por qué llegaron a nosotros? Porque en el Tíbet, antes de la invasión de China al Tíbet, eran como muy suyos, no salían. Los gongs sí que se habían visto, pero los cuencos eran mucho más reacios a enseñarlos, ¿no? Pues precisamente por lo que digo, la invasión de China al Tíbet, muchos de los cuencos aparecieron en bazares de la India, de Nepal, y los hippies de los 60 y los 70 pues los cogieron y vieron que era una cosa muy interesante, muy relajante, y los empezaron a traer a Europa, y de ahí los empezamos a conocer nosotros también. ¿Para qué los utilizan ellos? Por lo menos el monje tibetano y yo en estos momentos. Es el mejor instrumento, enlazándolo con mi historia personal, para curarte, para sanarte del estrés y de la ansiedad, porque te llevan a un estado de relajación profunda, muy profunda. Cuando estás un tiempo, se demostró en un argentino, que es musicoterapeuta también y se dedica a los cuencos tibetanos, que solo en 13 minutos es capaz de bajar de ondas beta, que funciona en nuestro cerebro, a ondas alfa, que son las de relajación profunda. Solo en 13 minutos, respirando, empezando un poco a relajar la mente, ya el sonido te envuelve y llegas a alcanzar ese estado de relajación profunda, como ahora lo vamos a comprobar, que voy a estar un poco más de 13 minutos para que lo sintáis también. ¿Qué más explicaros? Luego, por supuesto, dejaré 10 minutitos si me queréis preguntar algo, para así lo compartimos también todos. Hay una cosa que investigó la NASA, que fue el sonido que hacen los planetas cuando giran alrededor del Sol, y descubrieron que muchos sonidos se parecen mucho a este del gong, que voy a tocar. Es como la estela de sonido y vibración que deja un planeta tan grande al girar alrededor del Sol, ¿no? Y una empresa empezó a crear esas frecuencias en gongs modernos, y es súper interesante el efecto que causan cuando se tocan varios a la vez. Es eso, el efecto envolvente que llega a cada célula. Claro, estos instrumentos lo que tienen es que no solo lo vamos a escuchar por los oídos, sino que tienen la capacidad de entrar muy profundo en cada célula, en cada gota de tu sangre, porque somos un 75% agua, y esta es muy curioso, cuando metes agua en un cuenco, hace una especie de mandala, lo equilibra, lo armoniza, y es espectacular lo que hace el agua en el cuenco. Entonces esto mismo, cuando nos llega a nuestro cuerpo, es lo que nos hace este equilibrio, esta armonía, y por eso nos sentimos después tan relajados. Eso respecto al agua. También, no sé si conocéis a Masaru Emoto.
es ya murió hace poquito, pero sí que descubrió que poniéndole mensajes al agua, por ejemplo, un experimento que empezó fue ponerle amor a una botella y odio a otra de agua, y congeló ese agua, y cuando lo miró por un microscopio las partículas de hielo, pues el de amor era un mandala precioso, un cristal blanco, y el de odio era negro, deformado y totalmente pues feo, ¿no?, a la vista. Y eso lo demostró también un alumno del monje tibetano que os comento, y le mandó a Masaru Emoto agua vibrada dentro de un cuenco. Y efectivamente salió igual, un mandala precioso, armonizado, que tenía toda la belleza, ¿no?, en su composición. Entonces eso es lo que nos hace nuestro cuerpo cuando nos llega esta vibración. Y tirando del hilo de mi historia, yo alcancé la plenitud gracias a la meditación con los cuencos tibetanos, y ahora pues me dedico a divulgarlo, a compartirlo. Así conocí a Ana en un taller para aprender a tocarlos, y la verdad que es un placer. Esta semana estoy en Málaga y bueno, yo soy feliz. Ahora gano menos dinero, pero soy mucho más feliz. Que eso es la vida, ¿no? Encontrar tu don y tu talento para poder alcanzar la plenitud. Y no te lo va a dar ni el dinero, ni una pareja, ni un viaje, ni un nada. Si no lo sientes dentro, como ahora mismo lo siento yo, es imposible que nadie te lo dé, ni ninguna experiencia, ni ninguna cosa de fuera, sino desde dentro, ¿no? Y yo lo he alcanzado con esto, pero seguro que cada uno de vosotros tenéis ahí un don y un talento que lo podéis desarrollar y salir eso de la rueda del hámster que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Y lo hablamos en la mesa, que nos venden que hay que trabajar, que me llama mucho la atención en Barcelona, que la gente va con el café, no se sienta 5 minutos a disfrutarlo, va corriendo, un café para llevar, el móvil, el taxi, y ¿qué nos lleva eso? Al fisio, luego por la tarde, nos lleva a enfermar al final. Nuestra alma enferma porque el cuerpo va a su aire y la mente es la loca de la casa, que decía Santa Teresa de Jesús. La loca de la casa es esos pensamientos de futuro, pasado, preocupación, estrés, y ese es el vacío existencial que yo sufrí, y si os sirve de ejemplo, pues fabuloso compartirlo. Y la plenitud, de verdad que meditar con ellos es muchísimo más fácil, porque empecé a meditar sin sonido y sin nada, y claro, y es como pretender un Ferrari que va a 200 por hora, frenarlo y que se queda tranquilo, ¿no? Tiene una inercia que es muy difícil pararlo. Entonces, a través de los cuencos es mucho más fácil, porque estás atento cuando vibras, te llega esa relajación y es mucho más fácil, ¿no?, hacerlo. Entonces os invito, si después queréis probarlos, es muy chulo la experiencia de que te vibre en la mano, es muy bonito. Y yo creo que he compartido lo que he sentido sin tenerlo preparado, y si os parece, os voy a demostrar lo que he hablado, empíricamente. Es importante, si tenéis los móviles con sonido, que lo pongáis en silencio, y así empezamos. Os invito a cerrar los ojos, relajar el cuerpo, quitar lo que tenemos encima. Respirar despacito y profundo para soltar toda tensión del cuerpo y de la mente. Déjate envolver por los sonidos y la vibración.
No sé qué os ha parecido la sesión, si ya habíais experimentado la vibración de estos instrumentos. ¿Os ha relajado? Sí, ¿verdad? A veces llega a puntos del cuerpo que como se mete la vibración por todos los sitios, a veces hasta puede molestar algún sonido en alguna parte del cuerpo, pero eso es positivo porque te está avisando que hay algo que arreglar. Pero normalmente es muy relajante y sirve para... Yo trabajo mucho el insomnio, por ejemplo. Hay gente que me viene a hacer una sesión individual que no duerme y a los 20 minutos está dormidísimo. ¿Cómo lo has hecho? Ven a mi casa por la noche. No, no puedo. Aprende a meditar. No, es muy interesante para eso, temas de ansiedad, estrés, insomnio y parar un poco la mente. No sé si os ha pasado que los pensamientos vienen corriendo, cuando no tienes nada que hacer, ya viene la mente a lanzarte pensamientos. ¿Qué voy a cenar? ¿Qué voy a hacer luego? Tengo que llamar a mi prima. Y eso es lo que tenemos que intentar para vivir en el presente plenamente, intentar pasar los pensamientos y vivir plenamente este momento, ¿no? Eso es muy importante para sentir y vivir y sentir el placer de la vida, no estar con la mente puesta en pasado, futuro y preocupaciones, ¿no? Y esto se entrena, esto es un entrenamiento que no se alcanza así de la noche a la mañana. O sea que os invito 5 minutitos al día a respirar, calmar la mente, observar los pensamientos y veréis cómo la vida se ve de otra manera. ¿Queréis hacerme alguna pregunta, compartir alguna cosa? Espera, Jaume, un segon, sisplau. Gràcies. ¿Existen grabaciones? Un segon, perquè es veu que s'ha engegat. Ah. Espera, que donarem tota la volta i no sabré per on s'engega. Típic. Gràcies. Sí. ¿Existen grabaciones con Espera. gongs? Sí, me pregunta si existen grabaciones, como has hecho el cuarto intento ya. Sí, Estoy tan relajado. se te ha oído. Me hace recordar, por desgracia, que me he olvidado unos CDs que tengo con los bols tibetanos. Pero sí que existen. En YouTube hay algunas cosas que son interesantes. Si pones cuencos tibetanos, relajación, suelen salir cosas interesantes. A veces lo combinan con el sonido de la lluvia o el sonido de un riachuelo, que también relaja muchísimo. Perfecto, gracias. Nada, a ti. Dime. Muchas gracias por la sesión, ha sido muy, muy relajante. Qué bien. Y la pregunta es, ¿hay algún elemento que por el que tú tienes más carencia, tú lo oigas más cuando tocas el...? Es decir, hay sonidos que me imagino que cada uno escuchamos diferentes, Sí. pero tiene que ver con algo de contacto con estos metales, tiene que ver algo con... Como tú decías, hay sonidos que te han llegado a una parte del cuerpo y no a otros, ¿no? También esto ocurre cuando tú tú detectas una serie de carencias en la persona en función de lo que le vibra, de lo que oye. Sí. Sí, cada chakra o cada centro energético del cuerpo tiene una vibración, una frecuencia. Entonces hay un cuenco tibetano para cada chakra, para detectar hacer un test de cómo está el chakra. Y yo puedo, con los 13 años que llevo, detectar si el cuenco vibra con plenitud o si el chakra está cerrado o qué le puede pasar. O sea, que por ejemplo, la respiración se vaya abriendo, un poco esta sensación, ¿no?, que yo he notado, que la respiración empezaba a abrirse expande cada vez más y que a veces en las pausas tuyas había como pausas que conectas con el pulso también. Correcto. Esto también se trabaja terapéuticamente, Sí, ¿sí? correcto, sí. Como dato curioso, los sonidos graves es el arquetipo del padre.
y los sonidos agudos el arquetipo de la madre. Y muchas personas que me vienen a consulta pues tienen una mala relación con su madre, por ejemplo, y no les gusta que toque el sonido agudo. Y hago la conexión y efectivamente muchos, que no todos, pero es una pista que te da un patrón. Sí, sí. Otra cosa que me acuerdo que comentaste es que cada cuenco en realidad está afinado con dos notas. Sona como una primera nota que arriba al primer moment y una segona. Sí. Sí, aunque no son notas estipuladas como en la música normal, sí que pones el afinador o el detector de notas y en principio como tiene tantos armónicos se vuelve loco el detector, empieza a moverse. Pero cuando ya quedan las últimas ondas, marca una nota y en segundo término otra. Entonces eso me ayuda a detectar qué notas son las que les puede venir bien a qué chakras para trabajarlos. Pero sí que es verdad que no tienen notas, por eso se llama sonoterapia y no musicoterapia, porque no son notas musicales establecidas por el humano. Son sonidos, como son artesanales, cada cuenco suena de una manera diferente, no hay ninguno igual. Entonces son sonidos como los de la naturaleza. Un pájaro pues no canta en fa menor, o igual sí, pero normalmente es sonoterapia, es sonido como el mar, como un río, que nos relaja muchísimo, ¿no? Y eso sí, marco dos notas porque al final el afinador me marca eso mostrado y yo lo pongo para saber por qué frecuencias anda el cuenco. Y eso me sirve para trabajar en terapia. Que aleshores ell va explicar que el vol tu no el tries, sinó que ell et tria tu. I un cop cada vol ell sap la nota que té, amb quines dues notes sonen, vol dir que allò és el que tu tens mancança o el que tires més. Lo estoy explicando bien? Sí, Cuéntalo sí, tú, por perfectamente. favor. Me ha pasado esta Un semana. buen mestre, un buen mestre. Me ha pasado esta semana cuando hice un taller en Málaga, una formación, que es cierto, elegía un cuenco una persona y es justo por las notas, por las frecuencias, lo que tenía que trabajar en ese momento. Por ejemplo, estaba con un problema de relación personal con su pareja y cogía un cuenco que era la nota re, la frecuencia re, que es la que viene bien para el corazón. O sea, que el cuenco le elegía a la persona como esa conexión de decir, este es el que te viene bien. Y no es casualidad. Y eso, como en 8 personas así, coincidía. Que cogían el que les venía bien para trabajar en ese momento. Sí, mi maestro dice que eso, que el cuenco te elige a ti. Espera, sisplau, perquè ho estan gravant, M'ha semblat interessant quan introduïes la veu. Sí. Hi havia algun motiu? Sí, el monje tibetano me insiste mucho que utilice los mantras cantando con la afinación del bol. Es difícil porque como no es una nota determinada, tengo que primero afinarme yo y luego cantar. Y es muy interesante porque además meto un poco la boca dentro del bol y me hace de amplificador. Y entonces a mí me eleva. T'afecta. Sí, me vibra muchísimo el cuerpo con el OM, que es la sílaba que más vibra en el cuerpo. Si os ponéis la mano en el pecho y hacéis un OM, es una vibración brutal. Y me viene la vibración de dentro y de fuera por el cuenco, que es muy, muy potente. Entonces es como que desaparezco el tiempo y el espacio cuando lo hago. Sí, sí. Provem-ho tots, això que ens proposa, sí. no? Ponemos la mano en el pecho, las dos si queréis, y hacemos todos un OM. Cuando toque el bol, así lo acompañamos. Digo 1, 2, 3. Toco el bol y hacemos un OM todos y veréis cómo vibra el pecho y dentro del cuerpo. 1, 2, 3.
también pasa, cuanto más practicas, más se te va abriendo la cavidad torácica. Sí, tant, sisplau. Carme, endavant. Bueno, quasi no m'atrevia a preguntar-te després de l'últim hom, perquè em semblava que era trencar aquesta màgia, no? Però, mira, he gosat i es faig la pregunta. Serveixen per netejar els espais? Sí, hay Gràcies. el feng shui sonoro que le llaman, que yo lo he practicado cuando vine de Bilbao a Barcelona, en la casa donde estamos. Se puede limpiar tanto con un gong o con un bol. Tienes que pasar por toda la casa cantando un mantra o solo percutiendo el cuenco, y vas pasando por todos los rincones, sobre todo la energía se queda mucho en los rincones, vas pasando por todos los sitios, enciendes un incienso, es como una mezcla de cosas, le pones una intención al hogar, le das las gracias, todo es energía al final, y esa energía se nota. Tengo un ejemplo que una amiga nuestra de Mallorca nos dejó una casa, y ahí había habido, sus padres se divorciaron allí, había habido mucha movida, fiestas de todo tipo, y encontramos de esto que no te vas, entras y no te sientes bien. Y no sé si os pasa que entráis a un sitio y como que no estás a gusto, y en otros te quieres quedar para siempre. Pues este era el de los que no. Y bueno, y pues ya que nos lo había dejado, pues hicimos una limpieza, tanto con el trapo y energética, de todo necesitaba, y realmente estuvimos muy a gusto. Y cuando vino tanto la hija y la madre, que vinieron a ver qué habíamos hecho allí, nos llamaron, oye, ¿qué habéis hecho? Aparte de limpio, hay una paz que no entendemos, ¿qué ha pasado? Y digo, bueno, tú déjanos la casa más años y no te decimos el truco. Pero sí que se notó, y ellos lo notaron, que no eran tan sensibles a la energía. Sí, la respuesta es sí. Se pueden limpiar piedras, minerales, con agua. Es muy chulo la experiencia. I per algun ordre? La neteja per algun ordre? Torna-ho a dir. Perdona, per algun ordre fas la neteja des de dalt fins al No, carrer? esto no te entiendo, Sí, perdón. perdona, Orden, si l'orden. sigues un orden, Ah, des vale. d'arriba hasta la calle o... Sí, bueno, más o menos es lo que vas sintiendo. Hay un protocolo, pero al final me enseñaron una forma y tal, pero yo creo que al final es lo que tú vayas sintiendo. Pero bueno, el protocolo sería en el centro de la estancia donde más se convive, pues en la cocina o en el salón, ponerte en el centro y percutir 3 veces el cuenco, el gong o lo que tengas que sea un instrumento terapéutico. Y luego ir en contra del reloj por todas las esquinas, en contra del reloj por todas las esquinas. Luego abres las ventanas, pones incienso, pero más o menos ese sería el orden. Y en las esquinas insistir un poco más. Pero bueno, luego ya te digo que es como tú lo sientas. Llenar de sonido las habitaciones y las estancias. Sí, este simposio va de la plenitud. Y entonces tú, muy flamenco, dices, yo estoy en plenitud. ¿Os puedes hablar un poco más? Por supuesto. A ver, las 24 horas del día, no, lo voy a confesar. A veces el tráfico, a veces cosas de la vida, ¿no? Pero sí que es cierto que yo me tomo la vida de una manera que antes era impensable. Es más, por la mañana medito todos los días con los cuencos media hora. Y antes era las prisas de salir corriendo, y ahora mi pareja me dice, oye, espabila que hay que hacer cosas porque estás muy relajado. Sacas tu raíz cubana. Exactamente. Ahorita voy. Exactamente. Y la plenitud la siento también de manera espiritual, porque ya metido en este tema, mi maestro tibetano, pues ya, claro, me ha metido en temas espirituales. Y yo siento ya que no soy este Andoni es un personaje. Yo soy un alma que ha venido aquí a hacer un trabajo o a trascender unas cosas que tenía de otras vidas,
y entonces no me identifico tanto con mi ego, con el hacer, con el tener, sino que ahora mi misión es ya encontrar el propósito que me hace feliz y pleno, y ahora mi misión es compartirlo, y esto es lo que me hace feliz, y esto es lo que me da plenitud. Ya te digo, no todos los 24 horas, pero una vez que has encontrado tu propósito, ya es, bueno, quiero amanecer, estoy contento, es que es otra visión de vida. No tengo miedo a la muerte, si me muero me voy a otra dimensión y otra experiencia, o sea, es una maravilla. ¿Recuerdas y tienes cuál es tu primer cuenco que tuviste? Sí, mi maestro, Sí, 3 kilos, no hace falta ir al gimnasio con esto. Es una buena relación con tu padre, ¿no? Sí, exacto, sí. Sí, me gustan más los sonidos graves, pero también he aprendido a amar a los... Sí, no a iremos los- más allá, mamá, que se esté tranquila, mamá de Andoni, que ¿no? se está grabando, te quiero. Exacto. Para acabar, ¿qué Sí. piensas de los cuencos tibetanos grabados tecnológicamente? ¿Crees que pueden llegar a producir ciertamente, porque tiene la nota musical, ese estado de relajación o evidentemente no tiene nada que ver, pero Ya. ¿vale? Sí, puede llegar a producir este efecto, sobre todo si lo acompañas con la respiración, si lo acompañas con un estado como relajación, sí puede prestar este efecto. Pero claro, las grabaciones lo que hacen es recortar frecuencias por arriba, por abajo, entonces claro, no tiene esta amplitud ninguna, ni la música, ni nada, es como el directo. Es totalmente recortado, y más en las MP3, más recortado todavía el sonido. O sea que mejor venir a estas sesiones en directo. Y la música en directo, que es la maravilla. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer compartir. Si luego al final me voy a quedar, en los descansos queréis comentarme, probar algún cuenco, yo encantado de compartir. Muchísimas gracias, de verdad. Respirar despacito y profundo para soltar toda tensión.